El sistema de emisoras Atalaya presenta su programa El Personaje de los Viernes, bajo la conducción del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Anécdotas, recuerdos y vivencias especiales. Esto es El Personaje de los Viernes, por los 680 kHz de Atalaya, una potencia en radio. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están, amigos del Personaje del Viernes? Tenemos esta semana a un verdadero personaje. No digo que los otros no sean, pero en este caso, merecidamente llamado personaje, es ni más ni menos que don Rodolfo Vaquerizo Blum, apreciado amigo, colega y compañero, además de aquí de muchos años que hemos estado... Desde la calle Rumichaca. Desde la calle Rumichaca, en el edificio que inauguró... Sus Tatiana. Así es. Y que Cristóbal Colón... Yo paso por ahí. Ah, no, claro. Almagro y Pizarro conversaron ahí una vez. Exactamente. Y hoy le agradecemos por acompañarnos aquí en el Personaje del Viernes. Muy, muy gentil. Ahora, yo antes que nada quiero preguntarle a Rodolfo, porque hemos hablado de esto muchas veces al aire y fuera del aire. Ajá. Tú eres pariente de todos los vaquerizos. De todos los vaquerizos. Sí. Pero Rodolfo Vaquerizo Hay es un como hombre... 17. Ya, ahora, aquí veo, don Rodolfo Vaquerizo se casó con doña Celinda Páez. Ese ya es mi abuelo. Este es tu abuelo. Pero antes de él, lo más gracioso es que de los tres hermanos Vaquerizo Moreno, yo desciendo de Enrique. Ok. Ya. Y Enrique, mi bisabuelo, Enrique Vaquerizo a su Moreno. primer hijo le puso Enrique Vaquerizo Fernández de la Puente, y a su segundo hijo, mi abuelo, le puso Rodolfo por su hermano Rodolfo. Ok. Y en cambio, don Rodolfo Vaquerizo Moreno no le puso Rodolfo a ninguno de sus hijos. Ah, no le puso. No. Pero ya después los hijos fueron enmendando, y lo cierto es que yo he contado 17. Y aparentemente hay más de los que no he contado. O sea, 17 que yo sepa. Allá, que tú... Que yo doy fe. Yo iba a decir, yo conozco a por lo menos a 3 más, ¿no? No. 17. No. Sí. Ya, entonces, don Rodolfo Vaquerizo, tu bisabuelo... Mi abuelo. Tu abuelo era... él era... pero era Enrique Vaquerizo. Ese era mi bisabuelo. Ok. Enrique Vaquerizo Moreno es mi bisabuelo. Rodolfo Vaquerizo Fernández de la Puente es mi abuelo. Rodolfo Vaquerizo Páez. Perfecto. Rodolfo Vaquerizo. O sea que don Blum Rodolfo Vaquerizo de la Puente... Fernández de la Puente. Fernández de la Puente se casa con doña Celinda Páez. Celina. Sí. Acá dice hija Celina. del general Ulpiano Páez, al que lo mataron con Alfaro. El liberal y conocido general, claro, lo mataron fue de los en el Panóptico. Aparte que a él lo mataron porque él tenía una pistola oculta, y cuando entró esta turba se llevó a dos, dijo, y está la crónica, dijo, al general Alfaro lo matan sobre mi cadáver, pim, y de ahí le metieron un pico, le rompieron el cráneo con un pico, o sea que a él lo arrastran muerto. Ah, ya, o sea, primero lo matan. Lo alcanzan a arrastrar muerto. Al general Alfaro lo agarran, lo separan de los barrotes y lo avientan al piso, no sé si quedó muerto o no, y ahí ya fue la chusma, o sea, la peor gentuza de Quito. Claro. Con alcohol, consumiendo todo. con todo. Imagínate cómo, o sea, eso fue una cosa... Ese es un baldón que Quito no se lo quita nunca de encima, por si acaso. ¿Eh? Sí, nunca. A ver, eso no se lo quita nunca, porque eso fue una salvajada. Y el arzobispo González Suárez, bien gracias. Bien, gracias. Él no fue a intervenir. ¡Nada! Esa fue una o sea que con un barbarie. pico le clavan, o sea, que fueron a asesinarlo de Claro, una manera... Pero no, es que no solo asesinarlos, a mutilarlos y a quemarlos. Bueno, muertos, ¿no? De acuerdo. O sea, que no solo fue una hoguera bárbara, sino que fue un verdaderamente... en contubernio con el gobierno que no protegió el panóptico, o sea, todo. Porque tú pones un regimiento de infantería y haces una descarga al aire y no queda un vivo, pues. Ni uno. Ahí se le quitan los machos a todos. Sale corriendo. Sale claro. Así es. Están en Quito, pero baten los 100 metros planos, el récord mundial, porque nadie quiere un tiro. El gobierno dejó que los maten. En el caso materno, sí, veo yo aquí Alfonso Blum y doña Ismenia Martínez. A ver, ese es mi abuelo. Alfonso Blum Arosemena. Alfonso Blum Arosemena. Pero Arosemena de Panamá, porque
cuando emigran de Darmstadt, en Alemania, Lo- varios hermanos Blum Ok. Schwab, que quiere Blum decir, Schwab. sí, traducido es flor cisne. Ah, ya. Ya, mira, qué interesante. Los apellidos alemanes que tienen traducción generalmente son judíos alemanes. Ah, son judíos alemanes, sí. Claro. Y llegan a América, pero llegan a Colombia, porque recuerda tú que en el siglo XIX Panamá era Colombia. Ah, sí. Todavía no se separaba, Era- todavía era- no había el canal, todavía los gringos no se metían. No se metían. Era Colombia. Ya. Entonces, en Panamá, ya, uno de los Blum Schwab se casa con una señora Arosemena, porque Arosemena es un apellido de origen panameño, por si acaso. Viene de allá, no es que de aquí fueron para allá. No, viene de allá. Ok. Ya. Se casa con la señora Arosemena y es él viene a ser mi abuelo, Blum Arosemena. Ok. Y él viene acá y se casa, se enamora aquí. Se casa acá con, sí, claro, una señora Ismenia Martínez. Ismenia Martínez. Y de ahí viene mi mamá. Ok. Doña Teresa Blum. No. Teresita del Niño Jesús es el nombre de mi mamá. Que para Ah, descanse. Teresita del Claro, Niño Jesús. porque como ya era la octava hija, mi abuelo se cansó de pensar nombres y le dijo a mis tíos, a algunos de mis tíos, búsquenme el santoral del día. Y el santoral del día, 3 de octubre, que es el día del cumpleaños de mi madre, era Santa Teresita del Niño Jesús, no Santa Teresa de Ávila. Ah, sino- claro, no es la misma. No, ella es Santa Teresita del Niño Jesús, o también conocida como Teresita de Lisieux, Del Lisieux. que es la tercera mujer doctora de la iglesia, solo que ella le hicieron doctora de la iglesia creo que a los 9 o a los 11 años, porque era medio boba. ¿No? O sea, habrá sido un genio. No, un monstruo. Un monstruo. Vivió muy poco también. Y antes que Santa Teresita de No, Ávila. no. Primero fue. Y la de Ávila es Santa Teresa de Ávila. Ah, Santa No, Teresa. pues Santa Teresa de Ávila es siglo XVII y XVI. Y la otra es siglo XIX. Ok, Nada que ver. otra Y la una es época. España y la otra es Francia. Correcto. Eso sí, esa parte sí tenía claro. Ahora, son algunos, veo hermanos, ¿no? Por ejemplo, y es verdad, nombres que suenan: Alfonso Blum, Tío Alfonso. Lucía Blum, Y allá todos están. Todos Ya, fallecieron, fallecieron. solo quedan vivos dos de mis tías. Carlos Blum. Mi tía Ismenia, que cumplió en abril 94, y mi tía Leonor, que vive en Estados Unidos, que ella se casó con Robert Kelly, Ok. cuyo papá era primo hermano, porque ya murió el papá del señor Kelly, del papá de Grace Kelly. Ah, Y sí, cuando ¿no? murió el señor Kelly, en la página de atrás del principal periódico de Filadelfia, murió Robert Kelly, uno de los Kelly de Filadelfia, porque ellos eran constructores. Una Y la familia, mayoría de los edificios cívicos de Filadelfia los hicieron ellos. Los Kelly. Sí. Claro, una familia La adinerada. la pelea fue cuando vino la Gran Depresión. Ya. Bueno, siempre hay dos versiones, ¿no? Pero aparentemente uno de los dos no lo quiso ayudar al otro o dejó que no. Pero lo cierto es que Entre los dos hermanos. primos. Primos, ok. Cortaron relación. Pero Ah. el Bob, que yo lo conozco, que es un caballero, un tipo espectacular. Entonces, esos tipos que tú dices, Sí, esto no hay así nomás. era un hombre encantador, de una cultura encantadora. Y su padre, pues como te digo, para que un periódico de Filadelfia te ponga en la tapa de la primera sección y diga que murió uno de los fulanos de Filadelfia. De Filadelfia. Y sacaban las fotos de los edificios construidos. Acuérdate del Rocky. Rocky es de Filadelfia. Sí, claro. Varios peli- de esos edificios que salen en Rocky fueron construidos por los hermanos Kelly. Ah, ok. La vida es rara, O sea, ¿no? la vida es Rara. Pero, ¿y se casa con un ecuatoriano? Sí, Claro. sí. Pero Claro. conociéndose allá. Claro, allá. Conociéndose sí. allá. A ver, es que mi tía Lucía se va a Estados Unidos en 1950 y algo, cuando nadie se iba a Estados Unidos. Sí, pues, Cuando no había. No era. Se fue a Estados Unidos y luego mi tía Leonor también se fue. Y yo me imagino pues que se... A ver, yo ya me acuerdo que en la década de los 60, cuando mi tía Leonor se vino en el año 68, porque parece que... no sé si se quiso venir a quedar o si... Lo cierto es que a los 3 meses Bob apareció aquí con el anillo. Con el anillo, Se enamorado. acabó. De 68, no sé, que ya tenían algunos años de conocerse, pero es que las familias irlandesas tradicionales son partidarias de los noviazgos largos. Ah, Pero ya. largos. Largo. Ah, de o sea, verdad. no de un año, de 5, 6, De que duren- Sí. La lógica es de que si ya te aguantas. La familia Kelly irlandesa. Total, total. pues sí. Católicos. Bob tenía voz de tenor irlandés. Ah, ya. Porque hay dentro de la música irlandesa hay un
un nombre que no es como los tenores normales que conocemos. Ajá. Domingo, Carreras, Pavarotti, Mario Lanza. No es así. Es tenor irlandés, es otro tipo de voz. Él tenía voz de tenor irlandés. Un hombre encantador. 2 puntos encantador. Y en Filadelfia, pues, es el más famoso St. Patrick's que hay por la colonia extraordinaria de irlandeses que hay, ¿no? Por supuesto. Así como hay italianos. Pero, claro, pero los irlandeses llegaron antes que los italianos a Estados Unidos. Mucho antes. Por eso había un problema allí. Claro, había rivalidad. La parte que la gente no sabe, que los primeros discriminados en Estados Unidos fueron los italianos. Muy discriminados. Muy discriminados. Sí, o sea, con un trato... Le decían guaps. Guaps. Es un insulto, sí, ¿no? Claro. Feo insulto. Feo. Sí. Se ofendían. Y luego, claro. Se ofendían. Y a ver, dependiendo del italiano te podía pasar. Podía. Sí. Podía. O sea, yo no creo que a Alfonso Capone le pudiera decir guap así impunemente. porque No. O sea, y luego el otro problema es pues que la mafia. Eso ayudó a dar más mala fama. Pero ya eso está superado hace rato. Sí. Porque ahora hay unos que al lado de eso, pues lo de la mafia son monaguillos. Claro, pues, o sea, es otra gente. Eso es como escuchaba un comediante venezolano hace poco, eran unos mafiosos elegantes. Claro. Andaban con terno, educados. Iban a misa, con sombrero. Todo, iban a misa, correcto. Todo. Grandes contribuyentes. Todo. Sí. En cambio, las cosas que hay ahora, nada que ver, pues, ¿no? No, pues. 40 kilos de oro aquí. O sea, un mafioso que se respete no se ponía eso. No, pues eso era... Eso era una vulgaridad extrema. Eso es decir, nada vulgares eran. Lo contrario de ahora. ¿No? Cadenas de oro, camisas por acá, los tatuajes hasta... Un mafioso italiano tatuado, no. Nunca. No, eso era señales. En ese tiempo tatuajes solo tenían o los marineros o los delincuentes. Estoy hablando fines del siglo XIX, sí, principios del siglo XX. Tatuados eran o marineros o delincuentes, punto. Ahí no había discusión. Allá no. Porque aquí, hasta hace muy poco... ¿No había? No había. Y el que se le ocurría poner uno... Era como... O sea, uno veía un hombre tatuado y decía, hermano. Sí. Y en el caso de Fuerzas Armadas tipo marinos, eso sí. Ahí claro, se hacían para que eran de tal grupo. Pero ya muy cercano, ¿no? Muy cercano. En la Segunda Guerra Mundial no, y en la Guerra de Corea tampoco. Todavía no. Yo creo que eso empieza con Vietnam. Porque ya desde ahí sí pero es que Vietnam ya fue una guerra en que... Había la droga. De todo, pues, pana. A propósito, si ustedes quieren realmente en algún momento a alguien que sabe, se acuerda y domina todos los temas, pero de la Segunda Guerra Mundial, con batallas navales, aéreas, etcétera. No. Es Rodolfo Vaquerizo Blum. Han venido acá, venían gente que decía que sabía. Y no es que no sabía, pero Rodolfo, realmente tú en ese tema eres o sea, un conocedor y con una retentía extraordinaria. Es que ahí se juntan 3 cosas. Primero, yo leo desde que tengo 8 años. Y tengo 69. Lo que más me gusta leer es historia y novela histórica. Ya. Y dentro de la historia, siempre mi campo que más me gustó leer fue historia de las 2 guerras mundiales, fundamentalmente de la segunda. Aunque últimamente, como ya leí tanto de la segunda, ya estoy leyendo más de la primera. Ya llevo algunos años, leo muchísimo más de la primera. O sea que puedes hacer un comparativo. Y tengo una ventaja genética. Mi padre y mi madre tenían una memoria espectacular. Con mi papá no se podía jugar 40. Después de 4 meses, 5 partidos, seguía sabiendo qué carta faltaba. Sabía. No se puede jugar. O sea que viene directamente de genético. Entonces, yo sí recuerdo lo que leo. Hay gente que lee y no recuerda lo que lee. Sí. Pero yo sí. Pero no la resaltas, no, directamente lo recuerdas. Sí. Con fechas. Sí. Con fechas, sí, porque no es que es sin fechas. No, a ver, sí, hay una... A ver, yo... En el tema de la guerra, yo de la historia la veo de 2 formas, ¿no es cierto? Uno, cuándo, dónde, cómo sucedieron las cosas. Y el otro, que es lo que más leo, es el por qué. Ya. Ok. ¿Cómo? Porque el cuándo, cómo, dónde, cuántos fueron, cuántos murieron, quiénes pelearon, tú lo consultas en cualquiera. Pero el por qué, tienes que empezar a buscar 20 fuentes, 30 fuentes, porque no todo el mundo te va a dar la misma explicación. No, pues depende de quién lo... Exacto, de qué lado estás. Sí. El por qué es fundamental. Por ejemplo, ahorita la guerra Ucrania-Rusia. Si tú le preguntas a un prorruso, te va a decir blanco, y le preguntas a un pro-ucraniano, te va a decir negro con verde.
Entonces tienes que sacar porque, a ver, saberte, sí, es divertido saberte cuándo fue, qué pasó, etcétera, qué peleó. Pero lo importante es entender. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Y decir lo que mi versión o lo que yo he entendido es algo real, o sea, digamos lo que yo considero que tiene lógica. Sea, lo he sacado de leerme, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, sobre la campaña de Francia de 1940. Yo le he leído 40 o 50 libros solo sobre eso, dedicados a eso y solo a eso. La campaña La que comenzó el 10 de mayo de 1940 y que culminó con el armisticio que pidió el gobierno del mariscal Pétain el 17 de junio de 1940. Ok. O sea, sobre eso, 40 libros. 40 libros. Si no son más. Y ahora las series que dan... un montón de ¿te gustan? enciclopedias no, pues ahora a ver, cuando yo Porque era ahora chico... dice- No, pues ahora en YouTube hay unas cosas espectaculares. Ahora en YouTube hay que separar el grano de la paja. Es que eso me imaginaba, que ahí lo puedes decir. No, ahí salen y algunas cosas que dicen unas barbaridades o se confunden. Sí. Y tú dices, bueno, voy a buscar otro canal porque si tú ya sales a filmar algo, no te puedes confundir ni puedes hablar barbaridades. Y las de Netflix, porque también he visto que han hecho algunas series de temas de Segunda Guerra Mundial. El problema con la historia de la Segunda Guerra Mundial es que realmente hay dos fuentes, la de los aliados y la de la Unión Soviética, de los que ganaron. Y realmente libros, recientemente empieza a haber historiografía de Alemania sobre el tema, porque a los alemanes no les gusta hablar de la Segunda Guerra Mundial. Con la primera no tienen problema. De la segunda no les gusta hablar, ¿no? No por la guerra, sino por lo otro. Sí, o sea, se avergüenzan y lo quieren mantener en... No quieren hablar de No quieren eso. hablar. Y entonces tú tienes unas opiniones sesgadas, pero que cuando tú empiezas, porque si hay historiadores serios de lado y lado, ¿no? Por ejemplo, en el lado inglés, Sir Basil Liddell Hart, que es considerado por muchos como el historiador militar más prestigioso del siglo XX, Sir Basil Liddell Hart es, por ejemplo, uno de los primeros que derrumbó el mito de que cuando Alemania le ganó la batalla a los ingleses y a los franceses en la invasión de Francia, era porque los alemanes eran más, tenían más tanques, más cañones y más aviones. Mentira. Eran menos. ¿No fue así? No, eran menos, tenían muchísimos menos tanques. Los tanques franceses, especialmente el Char B, era prácticamente indestructible para los tanques alemanes de ese tiempo. Yo pensaba que los Panzer eran... En lo único que tenían ventaja los alemanes era en la aviación. Yeah. Porque los ingleses, como siempre, pelean la guerra con gente ajena. Entonces mandaron al British Expeditionary Force y se guardaron una gran parte de por ejemplo, los Spitfire nunca fueron a Francia. Mandaron los Hurricanes. Que los mejores eran los Spitfire. Claro, los guardaron para la defensa de Inglaterra. Ya. Entonces, esa leyenda de que ganaron porque eran más y tenían mejores tanques es mentira. El mejor tanque alemán del 1940 era el Panzer III, Ya. que no era lote del Char B, que tenía un cañón de 75 milímetros, y el Panzer tenía un cañón de 50 milímetros. ¿Y entonces por qué ganaron? Porque arrasaron. Porque la Blitzkrieg no existía, ¿no es cierto? No existía. El ejército francés peleó la Segunda Guerra Mundial con la doctrina de la Primera Guerra. Los tanques son apoyo a la infantería para romper los nidos ametralladoras, romper las trincheras y que la infantería y la caballería avance. Okay. Los alemanes concentraron los tanques en divisiones acorazadas. Fueron los primeros y únicos en hacerlo. Aunque O sea, una innovación estratégica. Sí, pero los pioneros del desarrollo del vehículo blindado, acorazado o tanque, son los ingleses. Ellos son los primeros que usaron tanques en la Primera Guerra Mundial, con éxito. La primera vez se atascaron en el barro, o se dañaron, el famoso Mark I. Ya. Y en las décadas de los años 20 y al principio del 30, dos teóricos ingleses, Fuller y Sir Basil Liddell Hart, propugnaron la creación de unidades especializadas acorazadas, pero la oficialidad superior inglesa le dijo que se estaban locos, que los tanques eran para apoyar a la infantería. Le dijeron que no. No. En Alemania, Heinz Guderian y otros desarrollan el concepto de la Panzerdivision, que eran los tanques, más vehículos de transporte de tropa blindados, más camiones, más artillería propia, todo, era una unidad completa y con granaderos Panzer, los Panzer Grenadiers. O sea, que no solo era el tanque, no, era toda una unidad blindada. Y el concepto era irrumpir en un punto con todo y sembrar el caos, la destrucción, y por eso es que, a ver,
La guerra cambió, el concepto de la guerra cambió definitivamente con la Blitzkrieg, la guerra relámpago, que después Israel utilizó con mucho éxito varias veces. Varias veces. O sea, El mismo concepto. El mismo concepto. Ese es. O sea, no necesariamente el que tiene más tanques o más hombres gana, si el otro tiene una mejor estrategia, una mejor táctica y si sus máquinas están mejor. Por ejemplo, los tanques franceses no tenían radio. Tenían cañón de 75 milímetros, pero no tenían radio. No se comunicaban. No podían comunicarse si no era sacando la cabeza. Sí. Y sacar la cabeza en medio de una batalla es medio complicado. Claro, ya. No tenían radio. Tenían 3 personas de tripulación. Los alemanes tenían 5. El jefe del carro era conductor, jefe de carro y artillero, creo. O sea, hacía 3 funciones de un solo hombre. Entonces, no. Ahora, si tú atacabas a ese tanque con tanques que tenían poca capacidad, jamás no lo ibas a... No, lo que pasa es que Alemania había inventado un cañón antiaéreo, FLAK, F-L-A-K, que es la abreviatura de una palabra impronunciable. Usted estudió en la Deutsche. Sí, claro. Sabe que en alemán hay palabras impronunciables. Bueno, este FLAK es el cañón antiaéreo, número ni se... Bueno, es una palabra impronunciable. Ya. Y en el transcurso descubren que el cañón antiaéreo, si usted lo pone horizontal, que disparaba un proyectil de 88 milímetros, reventaba cualquier tanque. Entonces, cuando aparecían los Char B, los alemanes sacaban los cañones 88 y los quemaban uno por uno. Los quemaban. Porque tanque a tanque no había nada, los alemanes no tenían en el 40. En el 40, claro, cuando inicia. Luego terminan teniendo los mejores tanques de la guerra, el Tigre 2 y el Panther. Durante esos años. Eso es a partir del 43. Okay. En el 40 no tenían nada que se compare con un Char B, nada. Y sin embargo, barren, sí. Vamos a ir a la primera pausa comercial con el famoso Rodolfo Vaquerizo Blum, que es conocido porque la gente donde va le dicen San Rodolfo. También se refieren a cierta prenda de vestir que usó Humphrey Bogart en tal película Casablanca. También. Claro, una prenda que lo bueno es que la gabardina. Claro, Eso que además es buena porque es impermeable. Es que eso se hizo famoso, no solo famoso, sino como un trademark, ¿no? Como diciendo, Rodolfo Vaquerizo es el que da la gabardina. Hoy día casi me ha matado un infarto. Yo bajo de la superintendencia de compañías. Ya. Ahí todavía antes del 9 de octubre se sigue llamando Panamá, después de Pichincha, ¿no es cierto? Sí. Y camino, ya me ubicaron. ¿Sigue en los edificios CFE? Del Banco Central. Sí, pero el lado acá ya tiene todo ello es este lado. Del lado de Pichincha. Veo mi carro, camino y estaba parqueada una camioneta roja, esas Luft doble cabina. Ajá. Y a lo que paso me bajan el vidrio a toda velocidad. En esta época ustedes se asustan. Me van a... Claro, sicariato. No, era una señora de unos 50 años, me baja el vidrio a toda velocidad, me grita así, pero a esta distancia así, ¡gabardina! Así. Sí, yo casi, oiga, le juro que casi le digo, señor, usted casi me ha matado. Y era pues, de emoción. Sí, claro, saludando. Vamos a la pausa y volvemos. No sé si a lo mejor al regresar o al finalizar el programa, capaz entrega una gabardina. En esta época se podía dar una diaria. Una diaria. Ya regresamos en un momento. No se olviden que este programa se transmite hoy viernes 7 a las 5:30 de la tarde. Mañana sábado a las 9 de la mañana y el domingo reprise a las 7 de la mañana. Ya regresamos en un momento. Gracias, muy amables por estar con nosotros en Personaje el Viernes. Este programa se transmite también a través de nuestro Facebook, Radio Atalaya 680M, y de nuestro YouTube, Radio Atalaya 75. Quería preguntarte, Rodolfo, a propósito, porque la gente, a mí, yo sé la respuesta, pero ¿cómo así de empezar a estudiar Derecho? Y que además Rodolfo recuerda muchísimo más que la mayoría de los estudiantes sus clases de Derecho, porque entiende bastante de ley. ¿Cómo así pasas luego al área tema societario?
porque has estado mucho trabajando en tu vida en la parte de empresas, De liquidaciones. quiebras, para hablar de claro, quiebras, de ya, deudas y liquidación, quiebras, ya. correcto. Y periodismo. A ver, yo estudié, Derecho estudié en varias partes, en varias etapas. Ok. El 72, que fue el año de la huelga grande. De la Católica. Claro, ya. Luego, el 73 en la Católica de Mar del Plata, en Argentina. Luego el 75. ¿Y por qué en Mar del Plata y no en Buenos Aires? Porque mi tío abuelo, un hermano de mi abuela, vivía en Mar del Plata y me ofreció un departamento que él tenía en Mar del Plata, y en ese tiempo, estoy hablando del año 1973, o sea, hace 50 años. Ya. Mar del Plata tenía 300.000 habitantes y en época de temporada tenía 3.300.000. O sea, igual era muy grande, 300.000 para esa época, ¿no? Estaba Y hecha 3 para millones. 3 millones. Entonces tú, Mar del Plata, en la época que fuera de temporada, era una ciudad fantasma. Claro. Entonces claro. este tipo abuelo mío tenía departamentos que alquilaba en temporada de verano. En temporada de verano. Lo que allá, Que es aquí, equivale a la nuestra. es en enero, ¿no? La temporada de playa, Sí. correcto. El verano empieza en el hemisferio sur el 21 de diciembre y termina el 21 de marzo. Correcto. Coincide con nuestra temporada de playa. Ok. Sí. Entonces, pues, departamento a 2 cuadras de la universidad. Para mí solo. Chica. El dólar valía 25 sucres, 27 sucres, o sea, perdón. No, pues. No. ¿Y el presidente ya era Perón o...? Cuando yo llegué fue interesante. Yo llegué justo cuando Cámpora había ganado la elección. Ya. Llegué a la posesión de Cámpora. Estuve cuando Perón llegó, que no pudo aterrizar en Ezeiza por el tiroteo que hubo, sino que aterrizó en la base aérea de Morón. Un tiroteo. Ahí sí, que nunca se sabrá cuántos muertos hubo, porque la cifra oficial es tan buena como un billete de $8. Ya. No sirve. No sirve. No existe, claro. Ya, ok. Estuve cuando renuncia Cámpora, cuando asume el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Astiri, cuando viene la elección del binomio Perón-Isabel Martínez de Perón, que ganaron con el 60 y pico %. O sea, barrieron. Y a fines en diciembre de 1973, además yo era el único no argentino de la Universidad Católica de Mar del Plata, o sea que a mí me sacaban, pues, El único... auditivamente, todos sí. los demás eran argentinos. Ah, ya. Yo era más conocido como Che el ecuatoriano. Che, claro. Sí. Y ya eran muy close los que me usaban mi nombre. Ok. Y la situación se estaba poniendo complicada, y cuando uno tiene 19 años, pues hace, como dirían allá, pelotudeces, boludeces de este deporte. Yo estuve en Ezeiza cuando llegó Perón, estuve tirado en el suelo rezando para convertirme en gusano, porque la bala pasaba... Así suena la bala cuando pasa encima de uno, no suena mal. Claro, yo no sabía que de pronto te da una y se acabó el... Claro. Y Idealismo. era de la JUP, y después la JP, que era la Juventud Peronista. La JP era la organización de superficie de montoneros, y ya me empezaron a más o menos a preguntar si no me interesaría pasar a la clandestinidad, entrar en montoneros, y ahí fue cuando yo me fui a la Telefónica, porque no habían las cosas que hay ahora. Claro. Pedí una llamada a Guayaquil y le dije a mi papá: vea, yo les cuento, y largo de contar, yo le explico allá, mándeme un pasaje, Mar del Plata, Buenos Aires, Guayaquil. Que esto de aquí, no. Y efectivamente, cuando al principio hubo una huelga que nos tomamos la universidad. Allá también. Sí, yo estaba en primer año. Ya, Y ok. también era dirigente de la huelga. Ya. La huelga termina cuando Monseñor Pironio, que era el arzobispo de Mar del Plata, nombra como rector interventor al doctor Hugo Amílcar Greenberg. El doctor Greenberg fue el que defendió a los montoneros que secuestraron y luego asesinaron, el verbo que más le guste, al general Pedro Eugenio Aramburu, que fue el que firmó el decreto de fusilamiento de los militares argentinos que se levantaron contra el gobierno que derrocó a Perón en el 55, se levantaron en el 56, comandados por el general Valle. Y este hombre fue el que ordenó que lo fusilen. Por eso los peronistas a esa revolución le llaman la fusiladora, los otros le llaman la libertadora. Ok, la del 55. Ya. Ok, entonces Greenberg había defendido a los peronistas que cogieron vivos, ¿no? Porque a dos los matan al jefe, al fundador, a Fernando Abal Medina. Ya. Esto es en el 70. Ya. Y Greenberg, aunque era judío, era muy amigo del cardenal,
y lo Ajá. nombra rector interventor, pero Greenberg tenía mucho, porque Mar del Plata está a 400 kilómetros de Buenos Aires, Correcto. que en países del tamaño de la Argentina es nada. Pues. Sí, pues no es como aquí. Pues. No, porque la Argentina Aquí- tiene 2 millones y pico de kilómetros de que- cuadrados. claro. A ver. Allá dicen, "Ay, vamos a manejar 9 horas, no es mucho. No es dice. mucho, claro. Sí, y tú sí. lo quedas mirando y ¿Cómo? Aquí no hay cómo manejar 9 horas, pues no hay. Pero bueno, ok. Y Greenberg llevó de número 2 a un tipo muy, muy, muy peculiar, yo tuve una gran amistad con él, que se llamaba, y ahí con él se usó el verbo se llamaba, Daniel Antokolets, con K y con TZ, y él usaba siempre estábamos ya en invierno, usaba un cardigan, como le llaman, un blazer grueso, de corduroy, y aquí tenía la bandera, no del Vietnam del Norte, sino del Vietcong. En el año 73, cuando aún no había terminado la guerra. Todavía no acababa la de Vietnam. Eso terminó en 74. O sea, tenía el Vietcong. Claro, claro. Daniel era un hombre bien de centro. Oh, chica. Perdón, pero para acá. Bien de, sí, ya. Pero Y- argentino. Sí. Sí. Y cuando salió el movimiento de las Madres de Mayo, la presidenta era la señora Eve de Bonafini, Sí. pero la vicepresidenta era la mamá de Daniel Antokolets. O sea que O sea, él que Daniel lo desapareció. no, pues, Fue uno de los... primeritos en la lista. Y tuviste amistad con Daniel Una muy Antokolets. buena amistad con Daniel. De los amigos del grupo de que nos tomamos la facultad y que luego fuimos juntos y todo allí, Así, no quedaron... que yo sepa, no. Por eso es cuando yo me regreso en diciembre del 73 y en el año 77, que yo ya había regresado de España, pues yo estuve en España el 75 y el 76, viene de nuevo de visita mi tío Ulpiano, pues hermano de mi abuela. Y estábamos en una reunión en la casa. A España, madre. No, a Guayaquil. viene acá, Claro. ok. Y estábamos en la casa de mi abuela en Chile, 3224 entre Vaca Galindo y Bolivia. Ok. Y estábamos mi tío Ulpiano, mi abuela, mi papá, mi mamá y yo. Y mi tío Ulpiano me dice, che, es que si vos no te hubieras tomado cuando te la tomaste, pues estabas muerto, me dice. Esto fue 2 años después, 3. 3 años después Me de dice, que te... pero vos estabas muerto al principio. Ya, de los primeritos. Claro, porque claro. era visible. Era re visible. O sea que fue a No, todo no, tiempo no. en el momento. Además que en Mar del Plata, aunque era una ciudad pequeña, Mar del Plata fue la cuna de la famosa CNU, la Concentración Nacional Universitaria, que es el embrión del cual el infame hijo de la grandísima República de Pakistán, Papúa y demás, José López Rega, el mago, el brujo, fundó la AAA, Que la era Alianza Anticomunista anticomunista. Argentina. Entonces eso eran de Mar del Plata, entonces nos conocíamos todos. O sea que se conocían. No, y claro, ellos ubicaban. Pero clarito, pues. Clarito, si cuando salíamos a las marchas o a las cosas, estos manes nos veían y nosotros los veíamos. Y todo el mundo se miraba nomás, pero todo el mundo sabía que el primer mal movimiento Identificado. Empezaba. empezaba. Pues yo me acuerdo que un día, una noche, vamos a un asadito que habían hecho los compañeros, porque allá es compañero, Compañero. periodista. Y allá llaman Villa Miseria al suburbio, ¿no es cierto? Ajá. Pero es tierra, pues no es agua como aquí. ¿No? Entonces, Son mejorcitos. Sí. Y entramos y todo, como siempre, en toda casa humilde. En el año 73, yo no puedo dar fe después, ¿no? Uno abría la puerta, había una mesita, una especie de consola, pero humilde, con un retrato, una imagen de la Virgen con una vela y al lado una foto de Eva Perón con otra vela. Ah, A ya. ver. O sea, Ese era es el nivel, no. idolatrada. O sea, la gente que no lo vivió no lo entiende. Perón irrumpe en la política argentina con fuerza el 45, gana la elección del 46, se murió el 74, estamos en el 2023 y el gobierno actual, que es un desastre, Sí, pues desastroso. porque son un par de chorros y de desgraciados, es un gobierno peronista. O sea que Perón, 49 años después de muerto, sigue poniendo presidentes en la Argentina. Por eso cuando aquí algún idiota quiere comparar al que sabemos con Perón, No, yo le pues digo, sí, pero a ver yo un te he escuchado, ratito. te he escuchado decir que no, A ver, no, a ver, no, a ver, o sea, a ver, pues. no, O sea, es que no hay comparación, pues. Con Además Perón que- ni con el peronismo. No, pues, no, pues no, pues ¿qué Ni te lo que pasa? significaba. No, nada que ver.
Es verdad, sigue poniendo y y a veces de izquierda o de derecha, como pero Menem. como Menem. Claro. Bueno, Perón era un hombre que sus enemigos de la primera etapa lo acusaban de ser profascista y pronazi. Ok. A Perón, sí. Y Al después principio. lo acusaron de ser los otros. Pero, o sea, Perón es una figura. Vea, en 1973, cuando estaban, 73, sí, las conversaciones de París de paz para Vietnam, Ok. fue por la República Popular China, fue el primer ministro, Chu Enlai, que era el que verdaderamente manejaba el gobierno, porque Mao era más bien un ideólogo, Ah, ya. O un sea, filósofo. Chu Enlai era el de era acción. el de acción. El de acción. Y los franceses, el honneur de la France, la gloire de la France, le preguntan, y Monsieur le Premier Ministre, ¿qué piensa usted de la Revolución Francesa? 1789, esto era en 1973. Y Chu Enlai le dice, vea, es demasiado pronto para poder tener un juicio exacto y acertado. 200 años. Sí, hay que esperar que pase un poco más de tiempo. Ya, ¿ok? Claro, para Ya. que vea la cultura. Entonces, al peronismo no lo puedes juzgar ahorita por lo que hayan hecho Alberto Fernández y la mujer esa, la Cristina Fernández de Kirchner, de quien las malas lenguas dicen que ella mató al marido. A mí no me extrañaría. Pues Así yo, dice. no, yo a esa mujer la creo capaz de cualquier cosa. La verdad que no tiene. Y a mí no me ningún quita escrúpulo. nadie de la cabeza que quien mandó a matar al fiscal Nisman Nisman. fue ella. Sí, Eso porque- ¿Cómo me vas tú a decir a mí que el hombre que al día siguiente iba a ser el hombre más famoso, no solo probablemente de Argentina, sino del hemisferio occidental? Porque iba a revelar todo. Todo. Se va a matar la noche anterior. O sea, imposible. ¿qué te pasa? No, a ver, Como dicen allá, andar. anda a cantarle a Gardel, ¿viste? Exacto. Ya. Entonces, tuvimos el asadito. Cuando salimos, años atrás había un dirigente de la poderosísima Unión Obrera Metalúrgica, el sindicato más que Perón creó algo que ni la ultraderecha le puede quitar. El peronismo logró que el sindicalismo argentino nunca fuera comunista. Siempre fue peronista. ya. Jamás. Ok, o sea. Jamás. Los rojitos eran, había que verlos con microscopio, no con O luz. sea que era un sindicalismo. Peronista. Peronista. Pero si el grito del peronismo de derecha, el del peronismo sindicalista, eran ni yanquis ni marxistas, peronistas. Ah, ya. O sea, En otro- cambio, la tendencia, como se le llamaba, decía, vamos a hacer la patria peronista, vamos a hacer la patria, socialista y peronista. peronista. O sea que había diferentes tendencias. Totalmente. Total, ya Pues, también en ese la- momento. En Ezeiza fue donde se dio la guerra. Salimos y el secretario general de la UOM, Vandor, cuando había la prohibición de los gobiernos militares en los años 60, empezó a hablar del peronismo sin Perón. Que Perón estaba en Puerta de Hierro, en Madrid. Ajá. Bueno, Vandor un día, nadie entiende cómo, porque tenía más guardaespaldas que el rey de Inglaterra, lo reventaron a tiros. Ah, lo mata. Sí, a O tiros. sea, Nadie sabe quién fue. Ya. Y entonces se cantaba es cuando una historia política violenta, brava. el secretario general de la CGT de Mar del Plata era un señor que tenía unos nombres bien simpáticos. Se llamaba Marcelino Gomicindo. Gomicindo. Sí, de nombre, ¿no? Ah, ya. Marcelino Gomicindo Mancilla. El apellido era Mancilla con S. Ya Y ese con era lo doble L. mejorcito. Claro. Y bueno, cuando salimos allí, después de unos vinitos, algunos frascos de vino, salimos cantando Mancilla, traidor, a vos te va a pasar lo que le pasó a Vandor. Ah, ya. Día siguiente, yo tenía el horario de la mañana. Termina la clase, 7 de la mañana a 11. Regreso y a las 11:15 me tocan la puerta del un compañero me dice, ni se te ocurra salir. Digo, ¿qué pasa? Lo cagaron a tiros a Mancilla. Le digo, ¿qué? ¿En serio? Sí. Al que usted Sí, de broma sí, lo qué estaba. broma, ¿no? Que eso se cantaba. Yo sé, lo cantaba, pero no. nosotros estaba- no, pues exacto, no. Que le digo, sí, me dice, al que le canta, sí, le digo, pasa. Le digo, ¿que querés un whiskycito? Porque con los sucres a lo que estaban, yo me daba el lujo de tener whiskycito. Tenía no solo vino, otros whiskycito. ingresos. O sea, digamos, otra capacidad el de tipo de compra. cambio. Claro, claro. Y un whiskycito, le digo, sí, me llama, tomamos un whiskycito. Y le digo, pero a ver, no me estás cargando, le digo, es en serio, mire, pelotudo que te va a venir a cargar, es en serio. Porque Marcelino Gomicindo Mancilla, que era un dirigente sindical, vivía en Los Troncos, que era el barrio residencial, San Borondón, pero Ya. el San Borondón del lado derecho. O sea, ok. de las organizaciones Cake, De las- Top, él vivía en Los Troncos. Y a lo que salía de su pequeño chalet,
¿Sabes la foto? Y tú dices, pequeño, Charlie, que será pequeño. Ya, a lo que sale... En eso que les dicen quintas, o sea, una... Sí. Después le llamaron los countries, que es el equivalente de nuestras organizaciones cerradas. Ya. Bueno, el tipo salía de la casa para subirse al carro y pasaron 2 carros y lo reventaron a bala de ametralladora a él y a los 2 guardaespaldas. Estaba con guardaespaldas. Sí, obvio. Claro, o sea, y nosotros, bien pelotudos, la noche anterior cantando Mancilla traído a Gorte, va a pasar lo que pasa. No salí del departamento ni ese día ni al día siguiente. Obvio. Obvio, porque la cosa no estaba. Y después, otra, peor todavía. ¿Y quedó en nada o sí? No, ahí. Después nunca se supo quién fue. Ya. Y después, un día, ya Perón presidente, lo revientan. La operación Traviata. La Traviata era una galletita que la propaganda decía, y viste, la Traviata, la de los 22 agujeritos. Ya. Tenía 22 agujeritos. La galletita. La galletita. Salía de su casa el señor José Rucci. El señor Rucci era el todopoderoso secretario general de la Confederación General del Trabajo Argentina. O sea, la que aglutinaba a todos los sindicatos de Argentina que eran peronistas, todos, pues, ¿no? Ok, todos eran peronistas y él era el jefe. El jefe. Hombre cercanísimo a Perón, a Isabelita, a todo el mundo. Le metieron 22 tiros. Por eso se llamó Operación Traviata. Por la galletita. Y lo matan a él. La CGT decretó paro nacional. Y me tocó de nuevo un amigo que me fue a buscar y me dijo, no es día de salir a la calle. Le digo, ¿qué pasó? Lo acaban de cagar a tiros a Rucci. Le digo, ¿qué? Sí. En Buenos Aires. Obviamente, Mar del Plata estaba tomada por las bandas de la juventud sindicalista peronista. O sea, que eso iba a preguntar, que en las calles, ¿qué pasaba? O sea, estaba tomado. La única gente que andaba circulando eran los de la JSP, que era la Juventud Sindicalista Peronista, que era el peronismo de la ultraderecha. Ya. Que respondía a Rucci, a López Rega, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos estaban no en la era calle. buen momento para que gente como nosotros estuviera en la calle. No, muy mal momento, porque esa gente estaba como loca, porque oye, 22 tiros. Al jefe. Al jefe. Perón se destapó. Pues. Y todo esto en un año que más o menos que fue un año muy movido. Un año movidísimo, ¿no? Sí. Y Perón se destapa con este tema. Sí, ya Perón ya se había peleado con la tendencia cuando en una concentración en Plaza de Mayo dijo que él no iba a aceptar que unos mozalbetes imberbes pretendieran apoderarse del puesto de los que habían combatido y peleado 20 y pico de años. Ya. Refiriéndose a la gente que empezó a pelear desde que lo tumbaron en el 55. Claro. Y ahí se fue, la juventud peronista se va de la plaza. Se vació media plaza. Ahí viene y empieza cada vez más la ruptura entre lo que se llamaba la tendencia, que era realmente la JP, que era pues una cosa multitudinaria, y que era la organización de superficie de Montoneros y de FARC, que luego se unen FARC y Montoneros. ¿Se unen? Sí. Montoneros comenzó 13 personas. Ya. En el año 60 y piquito. Pero mucho activismo, ¿no? Era 13 personas. Llegó un momento en el año 73 que ya Montoneros no tenía capacidad de absorber la gente. Era una locura. Montoneros en su mejor momento tiene que haber tenido fácil 200.000 miembros. Fácil. Solo Montoneros. Sí, pero fácil. Fácil. Si me aprietas mucho, de los más de medio mío. Ya, y en este caso, ¿cómo es que, o sea, eso pasa a ser, ya dejan de ser peronistas? No, después? siguen siendo, se reivindican. Es que el peronismo nunca tuvo ideología, pues, compañero. Claro, nunca. Pero había estas diferentes facciones. Cuando tú lo discutías con la universidad, se discute, se conversa. Claro. Y yo le decía, bueno, pero ¿cuál es la ideología? Y entonces te decían, a ver, el peronismo es un movimiento que no tiene ideología, pero tiene doctrina. ¿Cuál es la doctrina de la palabra de Perón? Ya. O sea, no. Pero lo que pasa es que la palabra de Perón había evolucionado con el tiempo. Claro. O sea. Perón justificó y apoyó la violencia de los movimientos de montoneros, para decirte un nombre, con claridad. Hay un famoso discurso de Perón que dice que en estos tiempos de opresión y de dictadura, los únicos que tienen derecho a ejercer la violencia son aquellos que representan la lucha del pueblo peronista contra los gorilas y las... ¿Ok? Perón justifica y le da alas. ¿Por qué? Porque era lo que estaba en Puerta de Hierro. Ya. Y realmente cuando
los militares se dan cuenta que ya no pueden seguir proscribiendo al peronismo y que tienen que ver cómo arreglan la NUCE, que fue el último gobierno militar antes de Cámpora, antes de Cámpora. El teniente general Alejandro Agustín Lanusse tenía el mismo grado que Videla. Okay. Solo que Lanusse al lado de Videla era Jesucristo. Ni siquiera San Francisco. O sea, era tranquilo. O sea, no era tan tranquilo, pero al lado de Videla. Jesucristo, persona. Entonces, Lanusse se da cuenta que esto ya es insoportable y manda emisarios a hablar con Perón, y por eso es que Perón, primero hay elecciones sin proscribir al peronismo, y Cámpora saca el 59%, y entonces Balbín muy dignamente dice: yo no me voy a presentar una segunda vuelta. 49%, perdón, porque el señor pues lo iba a barrer. Y ahí vienen las conversaciones y regresa Perón. Ya, y Cámpora es para Cámpora lo que... era un hombre extrañamente... Eso voy a preguntar, ¿cuál es su rol? Porque mira que se llama la Cámpora, sí, claro, y todo. Ya tiene una explicación. Cámpora era un dentista, Héctor Cámpora. Ok. Muy cercano a Perón, y que estuvo mucho tiempo con Perón en Puerta de Hierro. Uh-huh. Cuando los militares anuncian que hay elecciones abiertas y que puede entrar el peronismo, obviamente quien escogió al candidato del peronismo, adivina quién fue. Perón. Sí. No es que llamó a elecciones internas. No, claro. O sea, por lo menos yo le digo una cosa. Perón no era un hipócrita, porque aquí las elecciones internas son una farsa. Exacto, y hacen como que fuera, y todos sabemos que son una farsa. Y encima el Código de la Democracia alcahuetea porque dice elecciones internas o cualquier otro método democrático. Claro, el otro método democrático es lo que la cúpula o el jefe dice. Ya, ¿ok? Así es. Bueno, Perón era simple, el candidato del peronismo lo ponía Perón, punto. Y a Perón no había quien le discutiera, punto, nadie, ya. Entonces Perón dijo: va a Cámpora. Y la tendencia consideraba que Cámpora iba a ser muy obsecuente con Perón. Y resulta que no. Resulta que llega a Cámpora y se aproxima al peronismo de izquierda. Ok, o sea... Por eso es que hay una teoría que sostiene que la masacre de Seiza fue diseñada por el peronismo de derecha, López Rega, Rucci, etcétera, para desacreditar a Cámpora y a la tendencia, y que pase lo que pasó, que Cámpora renunció. Por eso es que en el gobierno de Kirchner, y luego el primer gobierno de la fulana, la Cristina Fernández, y en Kirchner, el tuerto, la Cámpora, la Cámpora, en honor a Héctor Cámpora. Esa era la tendencia. O sea, estos de aquí vendrían a ser, sino que si los montos se pudieran resucitar y ven a estos chorros, pillos, ladrones, que dicen que son la tendencia, y la Cámpora les dan hasta bala. Claro, es que estamos hablando que son unos ladrones. Son unos ladrones. Los otros se la jugaban. Se la jugaban, no para robar, idealistas. Claro. Tú puedes estar de acuerdo no con la violencia, pero ellos no eran rateros. No eran rateros. Estos son rateros. Perdón, macro ladrón. Acuérdate del tipo que fue a tirar la plata en maletas a las monjitas. A las monjitas, claro. Y que saltó para ver si se ve. Claro, o sea, y ese hijo de su madre era de la Cámpora, no me jodas. O sea, Abal Medina. Sí, y el otro, había un vicepresidente, no sé si era de la Cámpora, pero que lo cogieron contando billetes. Pero vudú, no vudú de Haití, sino B-O-U, B larga, O-U-D-O-U, porque... O sea, Boudou, así más o menos. Francés, vudú. Vudú. O-U en francés, acuérdate que suena como nuestra U. Ok. Suena como la U nuestra. Como la U. En cambio, la U sola en francés suena I. Entonces por eso es vudú. Vudú. El gran vudú, ese era otro pillo. Otro pillo, pero redomado, o sea, filmado y todo. Al lado de estos, los pillos de acá están en pañales. Claro, son otro nivel. Ahora, hay algunos que son excepción, ¿no? Pues aquí también tenemos algún que otro pillo peso pesado. Pero allá no son la excepción, son la norma. O sea, ha sido algo... Un saqueo. Un saqueo. Porque aquí hablamos de que Ecuador es un país rico. Y anda a catarle a Gardel. En tiempo de la bonanza de la soya, Argentina exportaba más dinero en dólares en soya que el Ecuador en petróleo. Largo. No poquito, largo. Y la soya no es la exportación tradicional de Argentina, sino la carne y el trigo. Así es. Ya. Y Chevron, cuando el que sabemos le fue a pedir a la amiga que Chevron y todo, que los apriete en Argentina, la otra le dijo: discúlpame, pero yo tengo una operación, viste, en el mar abierto con Chevron, que son ni sé cuánto, una brutalidad de petróleo que hay en mar abierto, y le digo, y lo dejó en el aire. Y le digo que no.
Y eso que No, pues Argentina... gente mala dice que tenían una relación muy cercana. Así dicen. Gente así perversa, yo sería incapaz de sostener eso. dicen. Así decían. Yo creo que el presidente Correa tenía mejor gusto. Sí, porque sí. No, a mí me consta, tenía mejor gusto. Usted Yo sé, como le digo, yo no tengo memoria para los nombres de las damas, pero me consta, tenía mejor gusto. Como dicen, no tengo pruebas, pero no. ¿Cómo es que dicen? No tengo pruebas, pero no lo dudo. Sí. Le consta Vea, más. A ver, eso es algo que nunca pasó ni volverá a pasar. Eso mejor, esa es la frase. Nunca he logrado entender cómo puede volver a pasar si nunca pasó, pero bueno. Ya. Pero eso era la Argentina. Por eso es la Cámpora, por el doctor Héctor Cámpora. Ay, por eso es que estos le ponen, y el hijo Máximo, que es un pelotudo y pillo, era como el jefe de la Cámpora. De la Cámpora. Cuando el doctor Cámpora fue presidente de la Argentina, ese pelotudo no había nacido. No había nacido y otro... No había nacido porque eso fue en el año 73. Y el hijo de esta mujer no tiene 50 años. No había nacido. No, para nada. O sea, han ensuciado el nombre del doctor Cámpora. Ya, y a propósito de las elecciones argentinas... ¿Las de ahora? Las de ahora. ¿Qué te parece? De seguir a ver, hay dos alternativas. La una alternativa es que sea la peor debacle del peronismo porque quede tercero. Que llegue Milei primero, Patricia Bullrich del macrismo segundo, Ajá. y Massa del peronismo tercero. Y la otra alternativa es que Milei gane en la primera vuelta porque se le lleve los votos necesarios a la Bullrich. Correcto. Y gana, ¿cuánto necesita? 45. 40. En Argentina es como nosotros. Vea, el balotaje lo inventaron los franceses para que el que gane con la mitad más uno. La mitad más uno es el 50% más uno, ¿no es cierto? Claro. Pero acá en Sudamérica nosotros somos más inteligentes y sabemos más de derecho constitucional que los franceses. Y en Ecuador, dimos top. 50 más 1 es difícil, justamente porque es difícil. Para eso se hace. Ya. Entonces vamos a poner que si uno saca 40 y el que le sigue tiene menos de 10 puntos, 30, ya. En Argentina es peor. En Argentina los dos somos candidatos. Ajá. Y Andrés Mendoza saca 45%. Y yo saco 44.95%. Usted es presidente. ¿Por qué? Porque sacó 45%. Ahí no importa la diferencia. Ah, ya. No importa la diferencia. En primera vuelta. Sí. Ya. Y así haya estado un punto. Y alguien me dijo el otro día que sí había una diferencia, pero no eran 10 puntos, por si acaso. Es mucho menos. Ok. Creo que son 5. Okay. O sea, nada. No respetan la idea del balotaje. Claro. Que es la mitad más uno. La mitad más uno, si yo tengo $100, la mitad más uno son $50 con 10 centavos por lo menos, por lo menos. $51. Correcto. Pero no son 45, no, pues, ni 40. Y los franceses lo siguen utilizando el balotaje, pero bajo ese mismo norma. En el Perú igual. En el Perú usted necesita la mitad más uno. Ah, también. Por eso es que el fujimorismo no gana. No llega. Acuérdese que siempre llegan primeros en la primera vuelta y luego son todos contra ellos. Y sacan en el Congreso su buen... En la última, el retrasado mental que se declaró dictador. Ah, claro. El lápiz. Sí. Y que luego dijo, por vía de su abogado, de que justamente él antes de salir a hablarle al pueblo le habían dado un té, y que lo habían drogado y que él no se acordaba. Que no sé. Bueno, este tipo le ganó a la Fujimori con 20.000 votos. En un universo el Perú es mucho más poblado que Ecuador. Pues, mucho más poblado. Pero muchísimo, ahora que descubrimos que no somos 18 millones ni por casualidad. Ni por casualidad. Hemos estado viviendo engañados. Total. Allá le ganó con 20.000 votos y no pasó nada. Aquí con 20.000 votos hay una guerra civil. Allá confían en el OMPE. No, pues claro, el OMPE. OMPE. El Perú tiene un grado de institucionalización que nosotros no lo hemos tenido nunca. Nunca. Y la explicación es muy fácil. El Perú viene del virreinato de Nueva Castilla o Lima. En la época que solo había 2 virreinatos, el de México, Nueva España, y el de Lima, Nueva Castilla. Entonces, el virrey, los virreyes, pues duraron siglos, que se iban cambiando. El virrey era el representante del rey. Acá había una audiencia en un tribunal de justicia. ¿No? Eso es lo que era una audiencia. Entonces los presidentes de las audiencias eran nobles de segundo nivel. Nobles. O de tercer nivel. ¿Ya? Y en la organización de Indias, como llamaban ellos, estaban los virreinatos. En segundo lugar estaban las capitanías generales, donde mandaba el capitán general. Como que era militar.
Correcto. Venezuela era Capitanía General, Nicaragua era Capitanía General y Santiago de Chile era Capitanía General. Santiago de Chile también. Ya. Venezuela para pelear con los piratas. Nicaragua y Santiago de Chile para pelear con los indígenas, porque indios son los de la Federación India. Ya. Porque esos indígenas sí pelearon. Los indígenas de Chile y de Argentina pelearon, pero pelearon a ver, los malones, como llamaban los argentinos a los ataques de los indígenas en el sur, fines del siglo XIX, los presidentes ilustrados argentinos que hacen, ¿usted se acuerda de la parte de Buenos Aires que parece París? Edificios grises y tejados negros. Sí. Ya, todo eso los muy presidentes parecido. afrancesados. Esos pagaban a peso la cabellera de indígenas. Bien civilizados eran los hijos de sus madres. Ya, pero eso quiere decir que los indígenas de allá sí pelearon hasta casi el final. Hasta el siglo XIX. Sí, señor. Y en Chile hasta el siglo XX. Ya. Acá pelearon creo que 5 años o 10. Y de repente me salen a hablar de 500 años de resistencia indígena. Vamos a cantarle a Gardel, pues ¿qué 500 años de resistencia indígena? No fue... ¿Qué? No, para nada. Los mitos. Sí, es verdad. Como el otro mito. Es que los españoles con los arcabuces y los caballos, por eso es que conquistaron Tenochtitlán. No. Tenochtitlán tenía 100,000 y pico de guerreros y Cortés y los españoles eran ¿qué? 40, 60, 100, Claro, sí, máximo. 200, pongámosle 1000. ¿Sabes por qué? Porque tenía los tlacaltecas y las otras tribus que odiaban a los aztecas y que eran 160,000. Eran 160. Así es. Claro, no iban a ir 200 a contra Peor cuando tu arma de fuego disparaba un tiro y tenías que demorarte como 5 minutos en cargarla, tiempo más que suficiente para que te manden al otro barrio. Ahí está, pero como la historia es rara, ahí sí, tenemos. la cuentan de esa manera. Pero lo de Perú, a propósito, el virreinato entonces fue en Lima. Claro, el virreinato ya sentó instituciones. Y ahí había nobleza y No, corte. pues, virrey. O sea, cualquier pendejo no puede ser virrey. No, pues. Y entonces quedaron las instituciones. Quedaron por eso las instituciones. respetan. Por eso es que, por ejemplo, la Cancillería peruana le da 43.224 vueltas casi siempre. A la de Torre Tagle. O el Palacio de Torre Tagle. El Palacio de Torre Tagle. Sí. O sea, porque viene de... Era el virreinato. Era el que... Vea, el virreinato hasta que crean el virreinato de Santa Fe de Bogotá, el virreinato de Lima comprendía lo que es Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay. Argentina también. Sí, porque luego el último virreinato que se crea es el de Santa María de los Buenos Aires. Allá. Es el último. Es el último. Pero se crea bien al último. O sea que el de Lima era... Por eso es que los peruanos dicen que si a alguien le robaron territorio es a ellos. Porque el virreinato era por lo que pasa es que el virreinato no era un gobierno peruano, sino que era una institución del Su Majestad el Rey de España, que era el dueño de todo. Entonces, pero ese era el tamaño del virreinato de Lima. Era enorme. Claro, era casi todo el continente, con excepción de Brasil. Y Venezuela. Y Venezuela. ¿Qué le parece? O sea, la capitanía era separada. Claro, la capitanía general, y claro, Chile también era capitanía general, ahí mandaba el capitán general. Okay. Ahí no mandaba el virrey. El virrey no. Porque esa era zona militar. Ya. Pero igual, a ver, Colombia con lo que era Colombia, para Panamá, ¿no? Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Uruguay y Paraguay. Pequeño. O sea, más de 5 millones de kilómetros cuadrados, largo. Y tengamos claro que la Amazonía no estaba dividida, o sea, no es que era de Brasil, como ahora los portugueses. Por eso es que, por motivos administrativos, y en algún momento me imagino que los consejeros del rey le dijeron, majestad, pero esto está muy grande, y ahí crean el virreinato de Santa Fe de Bogotá, y ahí ese virreinato es el origen de todos nuestros males limítrofes. Desde ahí empieza, claro. Porque ahí empieza que de quién dependía y cómo dependía. En algún momento dependía judicialmente, administrativamente del uno y militarmente del otro. Hicieron un champú. Y eclesiásticamente también había unas divisiones diferentes. Si hubiera sido solo el virreinato de Lima, nuestra carta para pelear nuestros territorios tendría que haber sido los territorios de lo que era el departamento del sur de la Gran Colombia. Correcto. Pero no nos hubiéramos podido remontar a la época colonial porque una audiencia al lado de un virreinato es como un mosquito al lado de un elefante. Pues la audiencia es un tribunal de justicia, señor.
No es una entidad administrativa, eso es lo que aquí nunca se ha querido entender, porque no nos convenía. Yo me imagino que ahora que ya no hay el tabú, se puede hablar claramente, ¿no? ¿Cómo estaba compuesta la audiencia? Un presidente que la presidirá, que es genialidad, es lógica, ¿no? Un presidente que la presidirá. Y luego los demás eran escribanos. ¿Qué es un escribano? En Argentina sigue siendo el notario. El notario. En Argentina le siguen llamando escribano. Sí, les dicen escribano. Claro. También en Paraguay. Sí, Sí. En el sur, En el sur. escribano, sí. Y oidores, ¿qué eran los oidores? Abogados. Entonces dígame, una institución que tiene un presidente, abogados y notarios, ¿qué es? Un tribunal de justicia. ¿Dónde está la parte militar y dónde está la parte administrativa política? En ninguna parte. Ninguna parte. Pero, Rodolfo, el tiempo se nos vino encima. Yo quiero invitarlo porque nos falta bastante, realmente. La conversación está realmente extraordinaria. A ver si hacemos una segunda parte. cuando usted ¿Te diga, molestamos? ¿Qué molestia va a ser, por favor? Pues es un gusto realmente, pero a ver si... Encantado. Porque Enchanté, monsieur, como dirían los nos franchutes. falta la parte de España, Ah, sí. nos falta después la Universidad Católica otra vez acá, temas ya del periodismo, la parte obviamente de familiar, tus hijos, la parte de la super de compañía. ¿Te refieres usted a la intervención? La intervención famosa en la época de líder, tralala y todo eso. Así que vamos al PRIAN como fundador. Claro. Así es que hacemos desde ya una invitación, se nos ha aceptado. Enchanté. Ok, muy bien, adelante vamos. Un placer, ha sido un enorme placer poder compartir con Andrés y con ustedes. El placer es mutuo. Vamos a la pausa y volvemos en el personaje del viernes. Repetimos, hoy 5:30 de la tarde, mañana sábado 9 de la mañana y el domingo 7 de la mañana para los que madrugan. No, los que regresan de misa de 6. Los que regresan de misa de 6. Ya volvemos en un momento. Su programa, El Personaje de los Viernes, bajo la conducción del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Anécdotas, recuerdos y vivencias especiales. Esto es El Personaje de los Viernes, por los 680 kHz de Atalaya, una potencia en radio.